La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con el que es conocido el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Los archivos del terror, su señoría, es el nombre dado a los archivos escritos de la dictadura de Alfredo Stroessner, una dictadura que ocupó por lo menos 35 años, y de la denominada Operación Cóndor, hallados por la justicia el 22 de diciembre de 1992 en Paraguay. Estos archivos del terror contienen todas las comunicaciones escritas entre autoridades policiales y militares de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay durante estas dictaduras. Incluyen diversos informes sobre intercambio y traslado de presos políticos, espionaje, control de actividades civiles, al punto que existen informes de reuniones de familiares o simples charlas entre amigos. Además, en estos archivos del terror se mencionan sesiones de tortura. Son reseñados históricamente como la prueba documental de la planificación del denominado terrorismo de Estado contra la población. Contienen fichas de detenidos, informes confidenciales, pedidos de búsqueda, diligencias judiciales, controles a partidos políticos de oposición, controles a grupos estudiantiles, controles a sindicatos, controles y registros de entrada y salida de los países respectivos, controles y escuchas telefónicas, vigilancias domiciliarias, publicaciones periodísticas, fotografías, documentos de identidad, grabaciones de conferencias, charlas, discursos, programas radiales, entre otros. Estos son los archivos del terror en Colombia. Y son los contenidos de estas 8 cajas que encuentra ante usted lo que quedó de actividades de inteligencia ofensiva, de graves violaciones de derechos humanos operadas, dirigidas y coordinadas contra la población civil, al punto tal que no podemos afirmar cosa distinta que el DAS, en este caso, constituyó un aparato organizado de poder. En primer lugar, debemos hacer una aproximación dogmática hacia esta figura, hacia esta forma de responsabilidad, pero también frente a este mecanismo de ruptura contra la impunidad, la autoría y la coautoría mediata en los aparatos organizados de poder. En primer lugar, expresamos a usted, su señoría, nuestra obligación y nuestra creencia en que en un Estado social de derecho no puede entenderse más que una teoría que permita la diferenciación entre la autoría y la participación. Esta diferenciación es absolutamente clave, no solo en protección de los derechos del procesado, sino también en la lucha contra la impunidad. En un afán de congruencia, permite aproximarnos al modelo político criminal que posee realmente Colombia, permite efectivizar la idea de justicia material y determinar los cauces de la punibilidad respectiva. En primer lugar, esa diferencia entre la coautoría y la complicidad ha sido determinada por la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia más permanente en los siguientes términos. Coautor brinda una colaboración posterior a un hecho punible del cual hace parte. El cómplice es quien presenta una mera coadyuvancia externa, una ayuda a los fines de los integrantes de una empresa común, de la cual él es independiente. Entonces, en la teoría del dominio del hecho, como fundamento central de la restante intervención en lo que tiene que ver con la forma de atribución de responsabilidad, el autor debe entenderse como quien domina objetiva y subjetivamente la acción, aquel sin cuya intervención y decisión no se podía cometer el crimen, mientras que partícipe es la persona que solo favorece, ayuda, induce o coopera en la comisión de un delito que sigue dependiendo del verdadero autor. Este es un fenómeno
de central importancia, verbigracia, para estudiar y analizar, de conformidad con la ley, solicitudes como las hechas en esta audiencia por el señor representante de la Procuraduría. Igualmente, a través de la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que existen tres formas de responsabilidad que podrían emerger, en principio, de la teoría del dominio del hecho. La primera, la autoría directa o inmediata, que no ofrece mayor dificultad, aunque cada vez se encuentra más distante de la realidad y de la realización de crímenes como los crímenes de Estado. En segundo lugar, la coautoría como un codominio funcional del hecho. Una coautoría por codominio funcional del hecho que permite establecer la colaboración, la división de trabajo y la consecución del objetivo ilícito previamente definido y aceptado en similares circunstancias. Una relación, como se observa, de horizontalidad. En tercer lugar, históricamente se ha definido, aun cuando no se había aplicado dentro de la jurisprudencia nacional, la teoría de la autoría mediata, que ha tenido avances y cambios en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente a partir del año del 2009. Y en esta forma tenemos la existencia de dos formas de esa teoría de dominio del hecho en este caso. La coautoría mediata, que se puede representar con la figura de esta pirámide, donde los ejecutores, quienes están abajo, son coautores funcionales. A continuación siguen los mandos medios, que de conformidad con su intervención específica en los hechos, podrán ser entendidos también como coautores funcionales o como coautores mediatos. Y arriba se tiene a los autores o coautores mediatos. A su lado está la coautoría por dominio funcional, que es la forma que típicamente se ha aplicado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Cuando decimos que estas dos son las formas de la teoría del dominio del hecho en el caso, estamos diciendo que existe una estructura, que esa estructura debe ser develada por la Administración de Justicia, entre otros, en este proceso. Y en este caso nos ocupa una estructura estatal, es decir, debe determinarse la existencia o no de los crímenes de Estado, o en palabras de Cansado Trindade, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex juez de la Corte Interamericana, como terrorismo de Estado. Dice Cansado: el crimen de Estado es una violación grave del derecho internacional perentorio, o jus cogens, que se patentiza en la medida en que se establece la intención o tolerancia, aquiescencia, negligencia u omisión por parte del Estado en relación con violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, perpetradas por sus agentes, inclusive en nombre de una política de Estado. Esta descripción se observa en el voto razonado, párrafo 35, a la sentencia del caso Goiburu, que precisamente trató el tema de la Operación Cóndor. Y viene entonces un tema que ha sido recurrente en este proceso, en las intervenciones de quienes me han antecedido, y es el tema de la guerra política. ¿Y quién mejor que un exmilitar para que nos establezca, obviamente desde su lectura parcial, qué es una guerra política? Se comprende como una guerra subterránea, sin armas ni uniformes, sin formaciones regulares o irregulares de combate, sin muertos ni heridos, sin prisioneros ni secuestrados. Es una guerra que se libra tanto desde nuestras propias fronteras como en el exterior, que se dirige y pelea desde los escritorios, desde los foros y organizaciones internacionales, desde los escenarios políticos y diplomáticos universales, desde nuestras propias instituciones políticas, económicas, jurídicas, diplomáticas y sociales. Es una guerra que se ha enquistado en los medios de comunicación masiva, que se da en las calles de nuestras principales urbes por, obsérvese señor juez, la categorización, ideólogos, literatos, cultores de las artes, políticos, juristas, religiosos y, en fin, en un asunto de trascendental importancia para este caso,
por ciudadanos aparentemente comunes y corrientes. En suma, es una guerra que ha llegado al corazón de la opinión nacional e internacional. Y un fenómeno de guerra política es la consideración del enemigo interno. Es una difusa categoría que desdibuja las fronteras entre amigos y enemigos. En un conflicto armado no internacional, obviamente, contraría el principio de distinción. La idea de enemigo interno se asocia a otras, como la insurgencia es una amenaza que va más allá de los grupos armados de oposición. Aplica una indefinición del enemigo, que debe ser enfrentado y constituye un sujeto indefinido. Y se alude a la insurgencia como una estructura que contiene, entre otros, un brazo desarmado, capaz de infiltrar cualquier institución, organización o grupo. Y es por eso que nociones como estas permiten el ejercicio de actividades de boicot al ejercicio de la defensa. Esta mañana, precisamente, uno de los colegas de la defensa afirmaba que yo también había sido defensora. Y en la tarde del día de hoy, el señor juez tuvo la oportunidad de escuchar al doctor Reinaldo Villalba Vargas aludir a una situación particular, o más valdría decir, a un cúmulo de situaciones particulares que como defensora de derechos humanos debí padecer entre los años 2004 y 2005, precisamente por el ejercicio de la defensa. Porque como podrá usted observar en los AZs, no es suficiente la exigencia de un proceso, de un debido proceso, de un proceso pulcro, de un proceso transparente. En el caso del dirigente campesino Francisco Cortés Aguilar, que debió salir del país, su señoría, por amenazas del paramilitarismo y de la guerrilla, se le hizo un montaje judicial en Bolivia. Y yo, como abogada defensora, delegada por las principales organizaciones defensoras de derechos humanos del país, viajé a apoyar la defensa jurídica de este dirigente campesino y de este defensor de derechos humanos. No fue suficiente con que me estuvieran vigilando durante todo el tiempo en Bolivia mientras mis permanencias allí, sino que además, su señoría, debí ser objeto de una suerte de retención ilegal en el aeropuerto de La Paz. En ese momento podría reputar todavía que era una abogada joven, absolutamente aterrorizada, en manos de funcionarios de la República Bolivariana, quienes decían tener información acerca de mi presencia en Bolivia. Presencia, su señoría, que además fue pública porque estuvo antecedida por un trabajo ante los medios de comunicación. Después de sugerirme amablemente que no regresara nunca a este país, como en efecto lo he acatado, fui fotografiada, fui asaltada nuevamente en el aeropuerto de Santa Cruz cuando venía hacia Bogotá. Y fue una comunicación que se había dirigido a la Embajada de Bolivia, donde informaban mi pública presencia en esta ciudad y en este país, desarrollando actividades relacionadas con la defensa de Francisco Cortés Aguilar. Lo que digo yo ahora evitó una detención, obviamente arbitraria, que pude haber sido víctima en Bolivia. El resultado, su señoría, el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU conceptuó que la retención y el procesamiento de ese líder campesino era completamente arbitrario. El resultado, su señoría, la canciller Carolina Barco, enviándome una comunicación lamentando profundamente la situación que tuve que atravesar en este país, entendida obviamente como mujer y como funcionaria pública. Y la conclusión, señor juez, es encontrar en estos AZs las comunicaciones que tenía con los abogados de la defensa, la determinación de las estrategias jurídicas y la información de la proximidad de mis viajes para que las autoridades bolivianas hicieran lo correspondiente. El siguiente concepto es el de población insurgente. Esta población insurgente es definida por estas lógicas de perversidad como una masa heterogénea,
conformada por elementos provenientes de diversos sectores y unificada a través de un proceso de actividad